buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos una vez más a una actualización del auto de Orfeo. ¿Vieron lo que hice ahí? Qué buen juego de palabras, ¿verdad? Maldita sea, llevo aquí estacionado unos minutos en lo que puse el celular, me puse abajo de un árbol que me da sombra y pasa, no había pasado un solo carro con música y pasa uno con música de banda. Dios me tiene en un lugar privilegiado donde me juega las bromas más que sabe que más me molestan. ¿Qué le voy a hacer? El destino es el destino. El tema de hoy, como el título lo dice, es feminismo. Y quiero hablar del tema de una manera muy respetuosa. Los que me conocen de hace tiempo van a decir que los estoy defraudando, porque usualmente yo siempre hablo del feminismo a manera de sátira, y no nos equivoquemos, necesita la sátira, pero vamos a llegar a ese punto en el video. Pero la razón por la que lo voy a hablar del modo más respetuoso que puedo es porque el tema necesita seriedad. Necesitamos empezar a hablar de este tema con la postura que va a darle una mejor posición ante la opinión pública. Porque además, por mucho que las feministas de Facebook, que ese es un tema con el que voy a arrancar este video, por mucho que las feministas de Facebook digan que no necesitan que la gente simpatice con su movimiento, empatice con su movimiento, es todo lo contrario. Todo movimiento social necesita, requiere y busca, no sé para qué prendí las luces si no alumbra nada, necesita adeptos que empaticen con lo que están diciendo, que simpaticen con lo que están proponiendo y sumen a la causa por la que están luchando. Cualquier persona que ha estado en un movimiento social lo entiende y lo comprende de ese modo. Empecemos pues con las feministas de Facebook. Y les llamo feministas de Facebook porque rara vez leo a una, rara vez debato con alguno, rara vez intercambio ideas con alguna que no saque datos de páginas de Facebook. Y no porque por sí mismo el sacar datos de páginas de Facebook esté mal, sino páginas de Facebook que afirman cosas que no pueden probar, que están basadas en falacias del pensamiento lógico y por tanto no pueden ser tomadas como un argumento válido al momento de exponer una idea. Permítanme ponerles un ejemplo. La feminista comparte una imagen que dice: el primer paso para que los hombres entiendan su lugar en una sociedad mejor es aceptando que todos han sido acosadores. Falsa generalización. Primer falacia. Falsa generalización porque es imposible no solo afirmar, bueno, lo puedes afirmar, pero no lo puedes hacer de una manera en la que el mundo te tome en serio. Afirmar que todos los hombres que han pisado en este planeta han sido acosadores. Es ridículo, es absurdo y sobre todo es mentira. En segundo lugar, ¿conforme a qué haces esa afirmación? Lo haces con base en lo que crees, en lo que tú piensas, en lo que tú supones. Falsa generalización. Generalización a partir de la emoción. A partir de, por ejemplo, vamos a suponer que la brillante feminista que hizo esta imagen conoció a un acosador y por tanto todos los hombres son acosadores. Generalización a partir de la singularidad. Falacia,
falacias tras falacias, falacias tras falacias. Y pueden decir, me estás tomando un ejemplo puntual, pero cualquier persona que haya estado involucrado en un debate feminista sabe perfectamente que este tipo de pensamientos absolutistas, fundamentalistas, son los que inundan estas páginas de Facebook. Y lo peor es que estas feministas creen que están haciendo algo por la sociedad, creen que están haciendo algo positivo por el movimiento y no están haciendo absolutamente nada más que enseñarle a una chica de pensamiento frágil, de criterio aún no formado y de poca formalización, a que debe pensar de un modo que no conlleva lógica, no conlleva inteligencia. Y pudiera seguirme con ejemplos, pudiera seguirme con los ejemplos de varias imágenes que me llegan a la cabeza, varios posts que me vienen a la cabeza, con ideas por supuesto generales, pero de nuevo, cualquier persona que haya estado envuelta en un debate feminista en Facebook sabe de qué estoy hablando. Están estas imágenes de mata a tu hermano, mata a tu padre, y te dicen, es en sentido figurado. No, eso no es en sentido figurado. Mata al macho, tal vez podría ser un sentido figurativo, podría ser una interpretación, una afirmación que debe estar sujeta a interpretación, pero mata a tu padre, mata a tu hermano, no son figuras interpretativas, no son figuras retóricas que conlleven a una interpretación, son figuras literales a las que conminan estos movimientos, lo cual de hecho es criminal. Si no es en modo de broma, si no es en sentido literal, si no es en sentido figurado, perdón, si no es en sentido humorístico, si no es en sentido metafórico, si no es en sentido figurado, están incitando a la gente a cometer crímenes, lo cual es muy preocupante. ¿Qué clase de movimiento te dice mata? Bueno, yo sé cuáles. Los que hablan de falsas revoluciones. Y los que digan que estoy exagerando, pregúntenle a sus profesores de la facultad si no matarían en nombre de las revoluciones. Y digo profesores de la facultad porque sé que hay algunos que ven mis videos, sé que hay algunos que escuchan lo que opino. Tal vez ustedes recuerden las cosas que han dicho en sus clases y con las que inundan las mentes de jóvenes sin criterio que están buscando formarse profesionalmente en un aula. Recuerden las cosas que les han dicho. Ese no es el tema. Regresemos. Entonces la premisa es que el feminismo de Facebook ha dejado de lado el razonamiento, el probar lo que dice. Se basa en falsas generalizaciones, en falacias ad hominem, en generalizaciones a partir de la peculiaridad, y por tanto todas las conclusiones a las que llegan son falsas, porque el pensamiento que las llevó a esa conclusión está equivocado, porque es feminismo de Facebook, no es feminismo formal, e inundadas en una prepotencia moral que no sé de dónde se sacaron, esa arrogancia moral de que creen que ustedes sí saben lo que es bueno, tomando en cuenta la evidencia de la que estoy hablando en este video. ¿De dónde sacaron entonces que ustedes tienen la capacidad intelectual para dictar lo que es moralmente correcto? Lo que me lleva al siguiente punto. ¿Por qué hay poco feminismo formal? ¿Por qué hay poco feminismo formal en redes sociales? Bueno, la razón de eso es que en general en Latinoamérica tenemos una población poco formada académicamente, profesionalmente. Tenemos
poca población interesada en generar criterio, en criterio crítico, en criterio formal, en criterio académico y en criterio consecuente, al menos a principios éticos que han sido cuestionados en primera instancia. Tenemos en México un índice paupérrimo de libros leídos al año, y eso habla mucho de nuestra sociedad. Tenemos un carácter paupérrimo de menos de 3 libros al año, lo cual habla de qué clase de sociedad somos, que somos una sociedad que no pide pruebas ante una afirmación, sino somos una sociedad que gusta de ideas fundamentalistas, que somos una sociedad que gusta de absolutos. Y por eso tenemos los problemas que tenemos, y se ve reflejado en el feminismo de Facebook. ¿Cómo va a haber feminismo formal, crítico, académico, intelectual, si no tenemos una sociedad crítica, intelectual, académica, razonable? No le puedes pedir peras al orto. Y por supuesto estoy diciendo esta frase mal adrede. Es curioso cómo en los debates feministas muchas veces termino yo sabiendo más de feminismo que muchas feministas. Y no del feminismo de Facebook, sino del feminismo el feminismo intelectual, el feminismo académico. He tenido la fortuna y el infortunio al mismo tiempo de leer a feministas asquerosamente radicales, con propuestas intelectuales francamente deplorables, antiéticas, que no sirven, que no servirían para ninguna sociedad, como es el caso de Tina Rosenberg, que decía que la mujer que se acuesta con un hombre es traidora a su género. La mujer que se acuesta con un hombre es traidora a su género. Y sin embargo las feministas te vienen con la idea de que no hay odio a los hombres dentro del movimiento. Por supuesto que lo hay. En esta cuarta ola, por supuesto que hay odio hacia los hombres. Por supuesto. Desafortunadamente, la gran mayoría de feministas, por haberse inducido al movimiento dentro de redes sociales, no ha formado la capacidad crítica de sentarse y decir, es cierto, sí lo hay. Yo puedo estar de acuerdo con postulados feministas, pero eso no cambia que una de las premisas fundamentales de este feminismo de cuarta ola es un profundo odio hacia los hombres. La mujer que se acuesta con un hombre es traidora a su género. Imagínense. Y esta feminista tiene foros para expresar sus idioteces. Esta feminista tiene revistas de carácter académico para hablar de sus estupideces. Y tiene puertas abiertas para hablar de sus falacias morales ante un público. Pero nos preocupa lo que dice Chumel Torres acerca del hijo del presidente. Ese es otro tema. También lo retomaré en algún momento. Al mismo tiempo que he tenido el infortunio de leer a Tina Rosenberg, he leído al mismo tiempo a feministas muy, muy interesantes. Lo puedo decir con todas las letras, muy interesantes. El caso, por ejemplo, de Camille Paglia. Camille Paglia, espero estarlo diciendo bien, porque además es una mujer muy, muy brillante. Tengo que abrir la ventana porque me estoy muriendo de calor. Camille Paglia es una mujer brillantísima.
que critica, abro la ventana y pasa todo el maldito ruidero. El colmo. Camille Paglia. A todo el mundo le sugiero leer a Camille Paglia, a todo el mundo que esté interesado en ese tipo de temas. Es una feminista que critica duramente al movimiento de cuarta ola de feminismo. Porque entiende y es consecuente con la intelectualidad de un movimiento, que es, en primer lugar, criticarlo, y en segundo lugar, tener consecuencia lógica de lo que plantea. El feminismo de cuarta ola no plantea igualdad ante la ley, que es la única igualdad que debe existir en una sociedad entre hombres y mujeres, y Camille Paglia habla de eso. Camille Paglia habla sobre los privilegios en la ley que existen no solo en Estados Unidos, que es de donde ella es académica, sino que existen en casi toda la población occidental, lo cual incluye México, Argentina, Venezuela, Colombia, que son lugares donde relativamente el feminismo tiene más auge, particularmente los primeros dos, México y Argentina. La ley ampara y protege de una manera más significativa a la mujer que al hombre. Y Camille Paglia habla de eso. Eso es feminismo intelectual. Eso es feminismo consecuente con principios éticos. Camille Paglia habla sobre cómo las feministas de hoy están reclamando que el Estado las proteja, cuando las feministas del movimiento de Paglia hablaban de que les dieran las mismas libertades que a los hombres. Eso es pensamiento consecuente, eso es pensamiento crítico. Lo que me lleva... Bueno, antes de ir al tercer punto, también he leído a otras feministas, Marta Lamas en México, una muy interesante feminista argentina de apellido Kramer, espero decirlo bien porque no sé de dónde se origen el apellido, lo he escuchado también dicho como Kramer, también muy interesante. Escuchen a estas tres y no escuchen a gente como Tina Rosenberg, no escuchen al feminismo de Facebook, no, ese no sirve para nada. Pero bueno, decía que lo que me lleva al tercer punto, ¿por qué hay que criticar al feminismo? En primer lugar, porque se debe criticar a cualquier corriente de pensamiento para saber si sus premisas son lógicas, si son racionales, o por el contrario son ilógicas, irracionales y por tanto falaces. ¿Y cómo debemos criticarlo entonces? Lo más interesante es, por supuesto, la crítica desde la intelectualidad, la crítica desde la moral, la crítica desde lo social. Esa crítica debe existir, porque solo gracias a enfrentar a una idea, si esta idea sobrevive y si esta idea se perpetúa a sí misma por contener verdad, entonces se le criticará y sobrevivirá. El problema de este feminismo es que se le critica y siempre falla. Siempre falla. Se critica la marcha del 8M en México y se hace burla y se hace mofa de que rayan los monumentos. Y la respuesta de las niñas que fueron al movimiento, que estuvieron en el movimiento, que rayaron o que simpatizan con el movimiento, dicen, se preocupan más por una pared rayada que por nuestros derechos. Pero es que ninguna persona con dos dedos de frente, y miren qué frente sota tengo yo, estaría en desacuerdo en que ante la ley
los hombres y las mujeres fueran exactamente iguales y fueran juzgados del mismo modo, pero en realidad no lo son. Pero a ustedes no les preocupa esa desigualdad. Les preocupa que a la gente le importe una pared rayada. Y lo que es peor, no están entendiendo cuál es el mensaje de criticar eso. El mensaje tras esa burla es que rayes la pared no tiene relación alguna con el derecho que estás supuestamente por el que estás abogando. No tiene relación alguna. No tiene correlación. No tiene consecuencia. Y dicen, sí, porque nos manifestamos y nos hacemos oír. Pero resulta que durante la pandemia del coronavirus en México, el número de denuncias por violencia hacia la mujer, hacia arriba, alcanzando nuevos topes. Pero no se supone que tu mensaje había sido escuchado, que habías impactado hasta sus raíces a la sociedad mexicana. No se supone que habías conseguido eso con tu marcha y con tus con tus rayas en los monumentos y con el daño al patrimonio histórico del país. ¿No se supone que habías conseguido eso? Y para que no empiecen con que, ay, tú eres un nacionalista, que le importan mucho los monumentos, a mí no me podría importar menos que el ángel de la independencia fuera cambiado por una estatua de Juan Gabriel. No me podría importar menos. Porque patriotero no soy. Y de hecho ni siquiera soy patriota. Pero patriotero es lo último que soy. No me importaría que cambiaran el ángel de la independencia por una estatua de Juan Gabriel. No me importa. Para que quede claro que a mí que dañen monumentos me parece irrelevante. No es el daño del monumento lo que me molesta, es que crean que eso tiene que ver algo con las mujeres que realmente están sufriendo violencia. Que rompiendo vidrios y atacando patrullas y camiones de bomberos, que fue lo que pasó en el movimiento en México, que ustedes creen que con eso las mujeres víctimas de violencia van a dejar de sufrir violencia. Claro que no, porque a los hombres que violentan a esas mujeres no les importa un sorbete su movimiento. No les importa un sorete su movimiento. Porque ni siquiera las golpean porque sean mujeres, es lo que no han entendido. Las golpean por un sentido de abuso basado en la superioridad física. Que si estas personas fueran homosexuales, abusarían de su pareja también, aunque fuera hombre. Entonces el género no tiene nada que ver. Y seguramente estas personas tienen un historial de abuso que no incluye solo a las mujeres, sino también a otros hombres, o a niños, o a abuelos, o a ancianos. Y aferrarse a que tiene que ver con el género, lo único que provoca es que desviemos la atención al verdadero problema, que es en realidad un problema de estructura social. Es un problema que no tiene que ver con el género, sino con otras cuestiones que afectan a la sociedad. La mala economía, adicciones, formación pobre, académicamente hablando, porque usualmente las sociedades con mejor instrucción académica suelen ser menos violentas, generalmente. Hablamos entonces de que tenemos en México, al menos en México y en casi toda Latinoamérica, un problema de violencia que no tiene que ver con el género. Y ustedes insisten en que sí. Y cuando se supone que se habían hecho escuchar y que su mensaje había sido muy claro y que habían puesto su grano de arena o su mar de arena para solucionar los problemas contra la mujer, resulta todo lo contrario. Y desde que el feminismo cobró fuerza en Latinoamérica, los índices de violencia contra la mujer no han disminuido, han aumentado. Así que hay de dos, al lado de este cumbión que acaba de pasar. Hay dos ideas fundamentales. Una, el movimiento feminista no ha ayudado en nada. Y dos,
La presencia del movimiento feminista hace que la violencia contra la mujer aumente. Solo hay de dos. O no influye y la violencia contra la mujer va en un ascendente que no tiene relación con el movimiento feminista, o el movimiento feminista hace que la violencia suba. Porque, de nuevo, reitero, y esto lo digo, no lo digo yo, pueden buscarlo, y de hecho lo voy a dejar en los enlaces que voy a dejar en la descripción. Cuando los movimientos feministas cobran fuerza en México y en Argentina, en Latinoamérica en general, pero hablando de los dos donde están más presentes, los índices de violencia contra la mujer se elevan. Han seguido en aumento. Así que no han logrado nada, porque no están enfocando sus fuerzas, su indignación, porque puedo creer que estén indignadas genuinamente, y su fuerza y su motivación, que es una causa justa además, que se acabe la violencia contra la mujer, es una causa muy justa y por la que deben de luchar, pero no se están dando cuenta que están atacando a un enemigo imaginario, que es el patriarcado. Que tal cosa como el patriarcado no existe, y que no solo no existe, sino que insistiendo en atacarlo, no han logrado nada más que aumentar las cifras en violencia contra la mujer. Entonces, o no están atacando al enemigo real, o ese enemigo no existe. Es tan sencillo como eso. Conclusiones, no sé cuánto llevo del video. Me salió un poco más corto. Lo voy a dejar en media hora. Conclusiones, chicas, chicos, formalicen su pensamiento. Tengan algo más interesante que decir, más allá de discursos prefabricados provenientes de Facebook. Tengan algo más interesante que decir y aportar a su movimiento, más allá de gritos y pataleos. Empiecen a pensar y a darse cuenta de que hay muchos intereses particulares atrás de movimientos como el que ustedes apoyan. Y a pesar de que puedan estar convencidos personalmente de algo, tienen que aprender a aceptar los errores y a entender que a pesar de estar convencido de algo, esa convicción puede no ser más que una ilusión provocada por la presión, provocada por intereses particulares, provocada por manipulación. Convéncete, duda de lo que estás pensando, convéncete otra vez y vuelve a dudarlo, y vuelve a someterlo a juicio, y sé el juez más estricto que puedas hacia contigo mismo, porque una vez que lo seas y consigas una idea después de eso, esa idea va a ser más valiosa que 100 ideas vacías, insulsas, provenientes de movimientos que podrán tener millones de simpatizantes, podrían ser 100, podrían ser 10 millones. Eso no les da ningún carácter de validez, ningún carácter de veracidad. Que 10 millones de personas se repitan una mentira constantemente no lo hace una realidad. Pregúntenle a cualquier religión. Nos vemos, hasta la próxima.